Vamos, vamos. Oh, pues bienvenida, Kenny. La primera vez. Qué bien, tenemos muchas cosas para ti aquí. Mira, Paula. Bueno, Qué pues linda. empezamos. Venga. Bueno, pues bienvenidos todos, buenas tardes, buenos días para aquellos que se unen desde otras longitudes. Estamos en el Global Power Platform Bootcamp de Madrid, un evento mundial que está organizado globalmente y llevado a cabo localmente. Es una iniciativa que empezó el año pasado. Esta es la segunda edición del Global Power Platform Bootcamp. De hecho, ahora estamos en 75 ciudades. Este evento bueno, pues, se va a llevar a cabo en distintos usos horarios durante 2 días, hoy y mañana, día viernes y sábado, en 75 ciudades en todo el mundo, como veis, muchísimas de habla hispana. Bueno, España, al igual que el año pasado, pues son muchas ciudades, 12 creo recordar, las que organizan el evento. Este es el equipo global del Global Power Platform Bootcamp, el equipo global, y este es el equipo de Madrid. El año pasado nos reunimos de manera presencial. Muchos de los que nos reunimos el año pasado estáis aquí, hoy también con nosotros. Fue un evento en Madrid, en las oficinas de Plain Concepts, y bueno, pues fuimos eso, 30 y tantas personas, 4 ponentes, y pasamos una jornada estupenda y, como no, pues lo volveremos a repetir de manera presencial en cuanto podamos. Fijaros que de aquella reunión inicial pues surgieron luego unos eventos que se fueron repitiendo quincenalmente y aquí veis todos los ponentes que participaron el año pasado en Power Platform Madrid. Todos los contenidos que nos dejaron los tenéis disponibles en Power Platform España. Ahora mismo tenemos más de 1.180 suscriptores y bueno, pues son unos contenidos espectaculares, de mucha calidad, y que os invito a que los disfrutéis. Fijaros, la familia de ponentes para este año es esta que tenemos aquí. Ya desde ya daros a todos las gracias. Muchos ya estáis aquí en la sala. Diana, Ana, Ángel, Isabel, Francisco, Miguel, Nelson, Paula, Rubén, Javier, Jaime, Nico, Maite, Miguel, Ricardo, Víctor, Gastón, Enrique, Fran, Iván y Raúl. A todos, muchísimas gracias por compartir cosas que no se pagan con dinero, que son vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias. La agenda para estos días la tenéis aquí. Hoy vamos a estar en 3 salas, desde las 4 de la tarde hasta las 8 menos cuarto, más o menos. Y bueno, pues la sala 1 y la sala 2 en estos momentos estará empezando Ángel, seguramente con, bueno, Miguel estará dando la entrada, así que aquellos que quieran ver también la sesión de Ángel, pues tenéis disponible la sala 2. Y la sala 3 se abre a las 5 con Iván, que también está por aquí, para ver temas de Power Apps y temas de logística. Sábado tenemos dos salas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también con ponentes de primer nivel, que os invito a que no os perdáis. Todos los contenidos se quedarán también en el canal de YouTube. Para compartir y promocionar el evento, estos son los hashtags que tenemos, que podéis compartir tanto en Twitter como en el resto de redes sociales, LinkedIn, etc. También tenéis una dirección por si queréis compartir imágenes y contenidos, que aquí os la dejo. Os pasaremos también un enlace a una encuesta para que podáis ayudarnos a mejorar. Bueno, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Nextstep y Ambi, y Microsoft, que nos apoyan para poder organizar el evento y bueno, con las camisetas y demás. Y como no podría ser de otra manera, pues vamos a empezar con Ana abriendo este gran evento de Power Platform Bootcamp, que nos va a hablar de cuál será el resultado devuelto por una expresión DAX. Ana, que como sabéis todos, pues es fundadora del Power Platform Bootcamp Madrid, y nada, que bienvenida, Ana, te doy paso.
Bueno, Muchísimas pues gracias. muchísimas gracias. Voy a compartir. Madre mía, qué emoción. ¿Quién dice que uno no se emociona? Pues sí, sí, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer, estamos muy contentos. Esta es la fiesta del Power Platform. Es una vez al año que se hace en todo el mundo, como José contó. Y pues vamos allá. Voy a garantizar un momentín, que si no, no veo. A ver, eso es, ya está. Vale, pues vamos allá. ¿Cuál será el resultado devuelto por una expresión DAX? Mi nombre es Ana Bisbé, soy consultora y formadora en Business Intelligence, Data Platform MVP, trainer en LinkedIn Learning y partner en Power BI. Las redes, ahí lo tenéis todo. Me vais a encontrar en esta comunidad. Estamos en casa, en el Power Platform Madrid. Estoy sumamente contenta de toda la evolución que hemos tenido, como José acaba de contar. Y también me encontraréis en el grupo W4TT Woman for Technical Talks, dedicado a dar visibilidad al talento femenino y a fomentar la participación de la mujer en eventos técnicos. Gracias al trabajo que estamos haciendo hoy, hay una gran cantidad de ponentes mujeres en este evento Power Platform hoy y mañana en España. Así que estamos muy contentos del resultado. Pues eso, los patrocinadores y allá vamos a la agenda. Estamos en el Power Platform Bootcamp, por tanto, vamos a ver qué es Power Platform, algo muy rápido, y qué es Power BI. Introducimos DAX y vamos a la cosa, ¿no? Pues casos de uso y todo. Entonces, ¿qué es Power Platform? Power Platform es un conjunto de herramientas integradas por Power BI, Power Apps para hacer aplicaciones, Power Automate para crear flujos de automatización de proyectos y Power Virtual Agents para crear bots de conversación de forma automatizada también. Todo esto es la Power Platform y otro conjunto de herramientas que también están asociados. Eficaz en solitario, pero mejor en equipo. Tener en cuenta el eslogan este. Y además, cuando entras a la página de Power Platform, te dice, toca adaptarse ahora más que nunca. Aquí estamos. El hombre llegó a la luna y nosotros estamos aquí, en la Tierra, adaptándonos a la situación. Power BI. Bueno, pues Power BI es un regalo de los dioses, como siempre suelo decir. Es una herramienta de BI al completo que tiene integración, modelado, visualización, analítica avanzada y colaboración. De todo, no le falta de nada. Está disponible para uso personal y empresarial, con varios tipos de licencia. Gratuita, Pro, 8,40 € para hacer trabajo colaborativo, y Premium, más costosa, con más beneficios, lógicamente, pues se va a activar Premium por usuario, que está ahí al salir. Podemos trabajar en varios entornos con Power BI. Podemos trabajar en el escritorio con el Power BI Desktop, que es el único con el que yo voy a trabajar hoy. En la nube con que es Power BI Service. Y en entornos móviles con la aplicación de Power BI Mobile. Tanto el desktop, bueno, todo es gratis para trabajarlo, solamente tenemos que pagar si vamos a realizar colaboración a través del servicio de Power BI o las funciones ya avanzadas, de analítica avanzada, que serían por la licencia premium. Bueno, lenguajes, tenemos dos: M para las consultas en Power Query o los distintos entornos que realizan consultas, que puede ser el Power Query de Dataflow o el Power Query del desktop, ¿vale? Y DAX, que es el que vamos a ver hoy para negocio, para visualización, todo lo demás. Allá vamos. ¿Qué es DAX? ¿Vale? Fijaos cómo vamos de Power Platform a Power BI, de Power BI a DAX. Bueno, pues DAX, ¿qué es? DAX es el lenguaje de expresiones de fórmulas
en modelos tabulares. En todos estos sitios tenemos modelo tabular, en Power BI, en Excel, en Analysis Services tabular, en Azure Analysis Services y en el SQL Server Data Tools. Allí, donde quiera que tengamos modelo tabular, allí está DAX. Cálculos con DAX, medidas, columnas calculadas y tablas calculadas. Las medidas, a su vez, en dependencia del entorno donde estemos, puede ser una medida que escribamos nosotros desde cero o una medida que nos puede crear el propio entorno de Power BI como medida rápida a partir de una plantilla de expresiones que tiene preparada. ¿Qué es la medida? Pues es un cálculo dinámico que depende del contexto. ¿Qué es la columna calculada? La columna calculada te agrega una columna a la tabla y se evalúa la expresión DAX para cada fila. No es eficiente crear columnas calculadas. Hay escenarios que está bien, pero por lo general intenta no crearla. Y luego tienes la tabla calculada, que es una nueva tabla en el modelo de datos basada en las tablas existentes, que las puedes relacionar y a partir de haberla creado ya tiene, digamos, la estructura como el resto de tablas y las puedes aprovechar. Algo importantísimo para entender DAX, hay que entender los contextos. Hay contextos de evaluación que son de fila y de filtro. Contexto de fila es el que se produce durante la iteración. ¿Cómo se itera una tabla? Pues se puede iterar si creamos una columna calculada o si utilizamos una de las tantas funciones DAX que son iteradores. Veremos algunas. Luego, contexto de filtro. Pues estos son los conjuntos de filtros que se aplican al modelo antes de que se llegue a empezar a evaluar la expresión. ¿Qué quiere decir? Ese clic, clic, clic que vamos haciendo cuando nosotros estamos trabajando con un informe en DAX, con un informe en Power BI, pues cada vez que nosotros hacemos un clic en un elemento, estamos cambiando el contexto y se está evaluando la expresión y de esta manera estamos definiendo un nuevo contexto de filtro. Además, ese contexto de filtro, vamos a ver, puede ser modificado como parte de la expresión. Sugerencias así, en modo global, para que vayamos entrando en materia. Sí. En primer lugar, trabaja con el modelo tabular siempre que puedas con esquema estrella. Este esquema estrella lo que nos representa es lo siguiente. Nosotros tenemos... Un segundito, que no tengo la lupa. Ay. Un segundito. Aquí, ya está. Eso es. Pues, ¿qué es un modelo estrella? Pues que tenemos la tabla de hechos, esa donde está la métrica que estamos trabajando en el centro, y esa tabla está conectada con un grupo de tablas, que son las tablas descriptivas, o conocidas también como tablas de dimensiones, y entonces la dirección de filtro es la que se va a encargar de comunicar el filtro que se aplique por estas columnas descriptivas hacia la tabla de hechos. O sea, así es como vamos a trabajar. Y siempre estar pendiente del modelo, modelar, modelar y volver a modelar. Esa es nuestra gran misión. Trabajar con medidas base y con columnas nativas ocultas. Estas columnas, cantidad, precio, todas ocultas. Ya nos encargamos de visualizarlas a través de los cálculos que precisamente hacemos con DAX. Utilizar variables. Vamos a hablar de las variables, ¿vale? Herramientas. En este evento va a haber sesiones donde se van a tocar estas herramientas. No te las puedes perder, ¿vale? Uso de herramientas. DAX Studio. DAX Studio es un regalo de la gente de SQL BI, de los italianos que nos hacen la vida mejor.
Se utiliza para analizar y depurar las consultas. También tenemos el Tabular Editor, otro gran regalo. Sobre Tabular Editor va a haber una sesión. Gestionar modelos sin salir del entorno. Así que hay una sesión de DAX Studio y otra de Tabular Editor, son sumamente importantes. DAX-Do. Esto no me lo estoy inventando. 17 de febrero, que hoy es 19, que acaba de salir del horno. Pues ahí os dejo el enlace. Estos italianos que son una maravilla, ¿vale? Y luego, además, de hace mucho tiempo existe también el Power BI Helper, que nos ha servido mucho también para gestionar los modelos tabulares. Bueno, pues con todas estas herramientas podemos ayudarnos a la optimización. Vamos allá. Por ejemplo, poner o no poner los ceros. Es decir, ¿qué pasa si el resultado me da 0? ¿Qué hago con eso? Dejo el blanco, lo pongo en 0. Bueno, pues vamos a ver. Usar o no usar variables. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hago yo con las variables? ¿Cómo filtro? ¿Con filter o con if o con ninguno de los dos? ¿O cómo hago yo para filtrar? ¿Y qué pasa si filtramos un valor por una columna, más de un valor por una columna, un valor por más de una columna? Y en ese caso, ¿con qué condición? ¿Con el AND o con el OR? Y más de un valor con más de una columna. Vamos, que en fin, todas las variantes. A responder, ¿qué devuelve esta expresión DAX? Por ejemplo, en este caso, estamos haciendo uso de un if. Esto es fácil, lo podemos leer con cualquier conocimiento de Excel o de cualquiera. Si el valor es 0, devuélveme 0, si no, devuelve el valor. Otra variante, ya es usando una función DAX, que es el isBlank. ¿Y qué nos pasa? Que en lugar de devolver solamente aquellas filas donde tenemos un valor significativo, devuelve absolutamente todas las filas, y aquí vemos que hay dos colores que no se han vendido. ¿Qué ocurre con estas expresiones? Esto es un diseño ineficaz, es innecesario. Además de que se hace múltiples llamadas a la medida, que vamos a ver cómo lo solucionamos, es mala práctica convertir la salida en un valor 0 si lo que vamos a hacer es trabajarlo en una tabla, ¿vale? Este es el caso que lo estamos viendo en una tabla. Si no hay valor significativo, que se quede como blank, como en este caso, los visuales no muestran las filas si es blanks, es decir, estamos ahorrando tiempo. Cuando nosotros estamos en Power BI, no es solo el DAX, se tiene que pintar el dibujo. Y entonces, imagínate que tuviera yo 35 colores y solo hubiese vendido 5. Se crea una cantidad de filas innecesarias y es bastante más difícil analizar el dato. Evitarlo, convertirlo y no realizar múltiples llamadas a una medida, si no, vamos a utilizar variables. Esto es una medida sencillita, un iterador, un agregado sobre una columna. Sum, bien, esto nos devuelve 60.000, perfecto. Pero ¿qué ocurre si nosotros esta medida la estamos utilizando en una tarjeta donde le hemos aplicado un filtro? No hay ventas de color gris. Entonces, claro, aquí sí no me vale lo que he dicho antes, porque este cartel es feísimo. Entonces, aquí sí necesito poner un 0. Pero no con aquella práctica del if ni del isBlank. Se puede hacer mejor. El texto en tarjetas, si no hay valor, me va a dar en blanco. Y tengo mucho peligro de irme a buscar aquellas opciones. Solución: aprender a trabajar con el significado de ese blank y cómo se puede tratar. Y es tan sencillo como esto. Es decir, si tienes duda de si tu valor está en blanco y si está en blanco lo quieres convertir en 0, súmale 0. No te va a aparecer este cartel, se te va a quedar ahí el valor en 0, no tenemos ventas de color gris y está ahí sumado. Te recomiendo este artículo de los italianos, donde, por ejemplo, puedes ver
cómo se combina el blend con distintos elementos. Es todo un arte. El tratamiento no se comporta como podemos esperar si tenemos un conocimiento de bases de datos o si tenemos un conocimiento de Excel. El blend en DAX es otra cosa. Vale, pues entonces vamos a aprender a usarlo y a usarlo bien. ¿Sí? Yo no estoy viendo las preguntas, chicos, ¿eh? Si van quedando preguntas, me lo decís. No importa. No importa. Genial, Ana. Vamos transmitiendo las preguntas en cuanto a las haya. Había habido una pregunta fugaz, pero creo que se ha eliminado. Creo que ya se había resuelto. Vale, pues fijaos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que sumar una columna, tenemos que crear un agregado, pero luego tenemos que hacer algo además? Fijaos, este es un crecimiento que lo que está comparando es el valor actual con el valor del año anterior. Y a la vez está devolviendo el aumento o disminución de ese valor. Bien, pues aquí lo que estamos haciendo es utilizando la columna nativa, eso mismo que yo comenté de no hacerlo, ¿vale? Fijaos qué compleja queda la expresión. Esto es mejor evitarlo. Nosotros, lo ideal es crear una medida donde nosotros tengamos ya la expresión, porque además aquí es la suma de la columna cantidad de la tabla ventas, pero ¿qué tal si es la suma de cantidad por precio menos coste o la suma de cantidad por el coste del precio que tengo en la tabla no sé cuánto? Es decir, esta puede ser una expresión más larga y va a ser mucho más compleja de analizar y de leer, es pesada de leer. Vale, pues una variante es que cambiemos toda la expresión por el nombre de la medida. Sigue siendo ineficiente porque seguimos llamando varias veces a la medida, pero al menos se lee un poquito mejor, vamos ganando. ¿Cómo lo solucionamos? Con variables. Fijaos que en este caso, lo que a nosotros nos estorba es todo la definición, digamos, del valor del año anterior, es lo que se repite dos veces. Pues eso es lo que debe ir a parar a una variable. ¿Cómo trabajamos con variables? Definimos la palabra var. Aquí tenemos la palabra var. Un nombre. Ese nombre se puede repetir tantas expresiones como queramos. La expresión que nos va a dar lugar a ese valor. Allí lo que va a ocurrir es que en ese momento se calcula, se evalúa todo lo que haya y se almacena ya como una constante que se va a utilizar en el return, pero claro, aquí ya son constantes, son valores que ya están definidos, es decir, únicamente se evalúa una vez la medida aquí. Y bueno, nos da el valor tal y como se esperaba, ¿no? Vamos a ver entonces, las variables tienen muchas ventajas, se lee mejor la expresión DAX, nos ayuda a simplificar la depuración, a reducir la complejidad. Estamos viendo que es mucho más sencillo de leer con variables que en el caso anterior, que ya a su vez habíamos mejorado la primera versión, ¿no? Lo importante es, además de toda la estética, lo importante de verdad es que las variables se evalúan fuera del filtro que se está aplicando en la expresión return. Y cuando se evalúa, almacena ese resultado. Entonces, eso nos viene muy bien porque facilita mucho la optimización de esta consulta. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos devuelve la expresión? Pues está dividiendo las cantidades entre digamos, la cantidad actual que tenemos según el contexto de filtro actual entre todos los productos. Realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Viendo cuál es el porciento, ¿verdad? Con relación al padre.
esto es lo que nos devuelve, es decir, el amarillo, estos 4.000 representan un 7,95%. Ojo, cuidado, si esto es lo que necesitas, no necesitas hacer ningún DAX, porque esto para empezar es ineficiente, ¿eh? Ahora lo vamos a arreglar. Pero fíjate que si lo que necesitas es esto, ya tienes la funcionalidad integrada en la tabla, despliegas, mostrar valor como porcentaje al total general y lo tienes resuelto. Así que si es eso, la contribución al padre, no hay que crear ningún cálculo con DAX porque ya está integrado. ¿Vale? Fíjate que los valores son los mismos. Pero vamos a suponer que sí, que la necesitas porque no es para una tabla, es para, también los gráficos también lo tienen. No es para una tabla, es para otra cosa. Bien, perfecto. No te olvides de las variables. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo caso. Se evalúa 2 veces la medida total cantidad. Y tú dices, ah, bueno, ya lo aprendí. Ana me dijo antes que sustituyera, pues aquí voy. Me creo la V cantidad, es decir, evalúo el total cantidad una sola vez, se lo asigno a la variable y digo, perfecto, con esa variable voy a hacer mi división. Esto que vemos en verdecito aquí es la forma que tenemos para tratar los comentarios con DAX. Son muy recomendados. Pero es para que veáis que no he cambiado nada en la expresión. Es decir, es el mismo divide con el mismo bien. ¿Y esto que va a devolver? Pues, muy a mi pesar, no me da el resultado correcto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que usar las variables está bien, pero hay que tener mucho cuidado porque las variables se evalúan fuera del filtro que se aplica en el return. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya es un valor y pasa realmente como constante, aquí si la variable me dio 10, tengo 10 en el numerador y 10 en el numerador, en el denominador. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros asignemos el all products, que este es el filtro de la función calculate, da igual porque no hay evaluación realmente de la medida. Si ven, es decir, en el caso de las variables, hay que fijarse bien dónde nosotros estamos llamando a la medida y dónde al llamar a la medida le estamos creando alguna modificación de contexto. Porque en este caso, sustituir variable por variable así tranquilamente, alegremente, no nos va a devolver. Y aquí es donde nos quedamos sin poder entender por qué si estoy haciendo lo mismo que hice antes, que fue sustituir la medida por una variable, ahora me da mal. En este caso hay que crear 2 variables y utilizarlas las 2 a la hora de salir. Pero sí que tienes que crear 2, porque en un caso estás respetando el contexto de filtro que le entra por el gráfico y en el segundo caso lo está afectando. Estás utilizando 2 variables con 2 objetivos distintos y luego las consumes en el reto. ¿Vale? Y lógicamente sale todo muy bien. Perdona, Ana, tenemos una pregunta en el Sí, chat dime. de Alejandro que dice que cuando se calculan incrementos, los clientes suelen requerir que en caso de que el incremento sea positivo, aparezca el símbolo más delante del porcentaje. ¿Cuál es la manera más eficiente de crear esta medida DAX? Efectivamente, eso es una medida DAX que la creas y utilizas una opción de formato. Tienes 2 variantes con DAX para formato y también ten en cuenta que puedes... Espera, ¿y por qué no sale? Ahí. Ten en cuenta que las medidas también les puedes dar formato aquí, ¿vale? Las puedes configurar en la vista modelo, puedes darle un formato específico, personalizado para esos casos. O si no, utilizar una función que se llama format y tú puedes ir dándole, pero sí sería con DAX. Lo que yo te recomendaría es utilizar la lógica de todo el negocio en una variable y luego utilizar el formato en otra, es decir, en una medida para que te quede ya la medida base y luego
utilizar otra medida para gestionar el formato, siempre y cuando no consigas gestionarlo por la vista modelo, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta, Cintia? No, por ahora solo esa, Alejandro, y sé que muchas gracias. Vale, gracias, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué devuelven estas expresiones? Es decir, ¿con qué es mejor filtrar? ¿Con if o con filter? Por ejemplo, si estamos filtrando aquí, lo que está ocurriendo es que le estamos aplicando un filtro a la tabla ventas y el filtro se lo estamos aplicando como tenemos un modelo y las dos tablas están relacionadas, estamos recorriendo la tabla ventas y en dependencia de ese valor relacionado que tenemos en la tabla producto, nos quedamos con las ventas que se realizan a productos de color negro y a ellos se les suma la cantidad. Aquí tenemos un iterador que es el suma X. Con lo cual tenemos el contexto de filtro que heredamos y además tenemos el contexto de fila que genera el suma X, ese iterador que genera contexto de fila. Bueno, pues si fuera con if, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos recorriendo la tabla ventas y fila a fila estamos evaluando la expresión. Fila a fila nos vamos a producto, vamos a ver si el color es negro y si el color es negro realizamos el cálculo. En los dos casos vamos a obtener el mismo resultado. Lo único es que depende de lo que queramos. Por un lado, filtra las ventas, if recorre las ventas, escanea toda la tabla y evalúa en cada caso. Yo prefiero utilizar Calculate. ¿Por qué? Porque if es muy lento, pensar que se va a recorrer toda la tabla y a lo mejor yo tengo 4 productos de color rojo, pero está ahí y los está verificando todos. En el caso de filter es más eficiente, primero los filtra y luego los calcula, pero es que es muy sencillo escribirlo con Calculate. Es decir, nosotros vamos a utilizar o la columna, y esto inmediatamente lo voy a cambiar por la medida, ¿vale? O recorrer crear el agregado de esa columna únicamente para los productos de color negro. Y lo que hace internamente Power BI es crear un filtro ahí. Entonces se filtra antes de calcular y se ignora el contexto. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que da igual por qué color yo estoy analizando, siempre voy a tener el valor de color negro, porque se sustituye por un filtro sobre la columna color, pero sobre el all de la columna color. Eso es lo nativo, lo que ocurre cuando nosotros vemos esta expresión. ¿Vale? Entonces, si únicamente nosotros vamos a tener una fila en una tabla o vamos a tener unas tarjetas, nos da igual cuál utilizar. Nos da igual porque al final en todos los casos se filtraría por el color negro. El problema está en si nos quedamos en una tabla. Si estamos trabajando ese valor en una tabla, aquí Calculate ignora el contexto. Por tanto, siempre devuelve el valor para el color negro. Esto es otra cosa que muchas veces nos enloquece, pero es por eso. Es porque este producto color igual negro se sustituye por un filter de all de productos color. Y luego filtra por el color negro. Con lo cual, entonces, ignora que aquí debía estar mirando únicamente amarillo, únicamente azul o blanco. Y además vuelve a ocurrir lo de antes de los ceros, que tenemos el gris y tenemos el otro que no tiene ventas y sale el valor. Bueno, pues era lo que os contaba, ¿veis? Filter del all de productos de color. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos que realmente nos aparezca, queremos las ventajas del Calculate, porque ya vimos que el if era ineficiente, el filter, a ver, ¿veis aquí? El if es ineficiente porque va a recorrer toda la tabla de ventas y aquí el filter es bastante más difícil de digerir que
que el calculate que estamos mostrando. Bueno, ¿qué pasa si queremos lo mejor de ambos mundos? Que lo podemos tener. Si queremos modificar el contexto, pues lo que hacemos es decir, si queremos mantener el contexto, perdón, lo que hacemos es que utilizamos values o keep filter. Ya estoy usando la medida para no tener que seguir con el zoom. Entonces, ¿qué hacemos? Esa total cantidad lo vamos a evaluar con dos condiciones en el caso de usar values. ¿Qué le estamos diciendo? Cuando usamos filtros con calculate, que creamos una condición de AND lógico. El color, es decir, ¿qué color tengo activo? Es lo que me devuelve values, me devuelve el color visible en ese momento. En la primera fila solo estaría visible el amarillo, en la segunda fila el azul. Y le estoy diciendo el color que está visible and el color es negro. Por tanto, en el único caso que me puede dar el resultado es cuando esté el color negro, porque es en el único caso que color negro va a ser igual a color negro. Entonces, utilicemos values con una doble condición o utilicemos keep filter, que es lo suyo, que además es una función que apareció después. Todas las funciones que van apareciendo después hay que echarles un vistazo porque aparecen por optimización. Se mejora el DAX con una función que funciona mejor que la combinación anterior. Además, es bastante más sencillo de ver y de entender. Se mantiene el filtro que venía, es decir, se mantiene el amarillo, lo tiene en cuenta, y además pregunta por el color negro. Amarillo y negro no es igual, por tanto, no tenemos valor. Y es así de sencillo porque tiene en cuenta ese contexto. ¿Vale? Entonces, hablando de filtros, si solamente queremos filtrar un valor de una columna, pues un calculate sencillito, sin escribir un filter, ni un if, ni enredarnos la vida. Así de claro. Si queremos más de un valor en la columna, pues entonces tendríamos que utilizar un OR. O tendríamos que utilizar un OR. En ese caso, ¿qué queremos? Si el producto es negro o es blanco, entonces calcula total cantidad. Este sería el filtro del calculate. OR admite únicamente dos condiciones, con lo cual es bastante más cómodo utilizar el pipe que es la doble raya. Si fuera AND, utilizaríamos el ampersand, entonces doble ampersand. Entonces, estos operadores son sumamente eficaces y es mejor que nos quitamos el paréntesis, nos quitamos la limitación de irlos, digamos, comparando de dos en dos, ¿no? Bueno, pues estos también se pueden comparar con un IN, que igual es una función que apareció después y que nos permite trabajar con conjuntos, es decir, si el color es negro o blanco, con lo cual está dentro de este conjunto definido por IN, entonces vamos a calcular el precio. Todo esto es un filtro de tabla, tiene en cuenta el contexto de filtro actual y lo altera porque en todos estos casos estamos hablando de LOL de productos color. ¿Vale? Ana, te recuerdo que llevas 30 minutos, ¿Sí? 31, bueno, que lo tengas en cuenta. Sí, gracias, José. Si va a ser con más de un valor, pues nosotros cuando queremos trabajar las excepciones, pues tenemos el except, que es un comando de DAX con el values, o podemos utilizar el mismo in que usamos antes, pero con un not. Y esto nos va a permitir entonces calcular las excepciones. Es decir, estamos hablando de devolver más de un valor de la columna. Y esto lo hacemos de forma óptima con DAX, con el calculate y ten en cuenta el contexto. En el caso de except, aquí estamos viendo el all y en el caso del values también. Así que esto se resume cuando estamos hablando de excepciones a el total contra mi valor actual, el valor que tiene cada elemento. Es decir, los 60.000 menos los 4.000 no sé cuánto, 55.000 y tantas, ¿vale? Entonces, si vas a trabajar las excepciones, la puedes trabajar de esta manera. ¿Qué pasa si vamos a filtrar dos columnas? Si son dos columnas y lo que quieres es un AND, ningún problema.
no tienes que preocuparte porque eso es el comportamiento nativo de Calculate. Si vas a hacer un OR, esto es lo que no podemos hacer. No podemos hacer con DAX un OR lógico de las columnas, tal cual. Y esto no se puede porque no admite un único argumento cuando nosotros nos estamos referenciando más de una columna. Hay que construir esa tabla para filtrar. Y esa tabla la construimos utilizando filter. Filter itera y devuelve una tabla. Devuelve una tabla con los valores de ropa y color negro. Entonces, de esa manera ya tenemos digamos, el filtro preparado para poder realizar el cálculo sobre las dos columnas. No anulas el contexto porque filter no modifica contexto. Filter itera, ¿vale? Y si los valores ropa o negro no están disponibles, no los incluye. Por ejemplo, aquí no estoy filtrando, me da el valor completo. Y aquí que estoy filtrando, si estoy diciendo que es por color azul, lo que nos está devolviendo es de color azul. Todos los valores de color azul, en este caso la tabla los devuelve todos y la tarjeta devuelve solo ropa porque en la expresión estaba categoría y color. El filtro del color se ha modificado, pero el de categoría se admite y por eso nos devuelve este resultado. ¿Que si lo quiero cambiar? Pues entonces tenemos all y también tenemos el filter all. ¿Por qué razón? Porque fijaos, cuando nosotros hacemos el all de una tabla, estamos duplicando la tabla, lo hacemos en memoria. Cuidado con el all de la tabla. Duplicamos la tabla y muchas veces es de forma innecesaria y duplicamos todas las columnas. Más eficientes es crear un all, una tabla nueva, pero con la combinación de las columnas que queremos. Entonces, si hay muy poca cardinalidad en este producto cartesiano, nos va mal porque lo que hace es que recorre la tabla para buscar cuáles son esas combinaciones. Y lógicamente con all anula el contexto de filtro. ¿Vale? Ahora, otra variante, cross join. ¿Qué pasa con cross join? Que cross join combina primero los all de las dos columnas. Entonces, primero crea la combinación de las columnas, ya nos recorre toda la tabla ventas y luego te hace el cálculo. Pero claro, no escanea la tabla, pero ¿y qué pasa si yo tengo alta cardinalidad? Es decir, si las dos columnas que vamos a comprobar tienen muchos valores distintos, se me produce ahí un producto cartesiano muy grande. Entonces, las dos son válidas, pero ten cuidado en dependencia de la cardinalidad. Así es como lo tienes que evaluar. ¿Vale? Y no olvides, Keep Filter, siempre Keep Filter, que funciona muy bien para mantener, heredar el contexto anterior y poderlo trabajar. ¿Vale? Y si es más de un valor con más de una columna, bueno, pues sigues utilizando las mismas técnicas, el all, el Keep Filter y ten en cuenta que estás trabajando con un conjunto admitido, es decir, te creas una combinación, ¿vale? De categoría y producto color, pues ahí puedes ponerte los distintos elementos. Aquí sí te voy a recomendar que explores la posibilidad de crear primero un mejor modelo en Power Query, porque te puede ser de utilidad en dependencia del escenario que tengas. Si realmente tú necesitas ropa o bicicleta y negro o rojo, si quieres utilizar eso, pues créate unas columnas con Power Query y mira lo sencillo que te puede llegar a salir el DAX. Entonces, hay que regresar siempre al modelo. Entonces, a toda máquina voy. Un buen modelo tabular es vital. DAX adora el modelo en estrella. ¿Vale? Tenlo en cuenta siempre. Utiliza medidas. No crees columnas calculadas. Con las medidas te va a ir mejor. Trabaja creando medidas bases sobre esas columnas y esas expresiones de lógica de negocio y oculta las columnas originales. Ojo con el blank
y saca provecho del uso de las variables. Mira siempre los contextos y sobre todo detente a mirar qué función estás utilizando y cómo afecta cada función el contexto de filtro, tanto el de filtro como el de evaluación, el de fila. Un par de recursos SQL BI, todo lo que hay en el SQL BI es fantástico y también la guía sobre DAX. Ya está. Muchísimas gracias, Ana. Excelente. Por aquí bueno, ha habido algunas preguntas que iban siendo respondidas por los participantes a medida que se iban haciendo. La última, Kenny preguntaba si se podía realizar sangrados para una mejor lectura dentro del lenguaje DAX. Sí, mira. Yo lo tengo hecho, fíjate. Esto que tienes aquí, vamos a ver por ejemplo, aquí justo no está. Mira, ¿ves? Aquí se ve. Fíjate, aquí lo tienes. Y lo puedes hacer, pero es más, fíjate, tú te paras en una posición con el shift de la flechita hacia arriba, lo bajas de fila y lo puedes mover a tu antojo. Esto funciona muy bien. Vale, es muy cómodo, ¿eh? Estupendo. Le han recomendado también a través del chat DAX Formatter como herramienta para poder... Muy bien, muy bien. Muy bien. Nos ha preguntado también Eduardo, en uno de los momentos, lo que pasa es que creo que ya habías pasado la diapositiva y he preferido esperar al final, hablaba de que en una tabla de recién el otro sumaba lo mismo que el total, 60.397. Y preguntaba si eso es correcto. No sé exactamente en qué momento has pasado por esa tabla. El otro sumaba lo mismo que el total. Y preguntaba si eso era correcto. Que no sé a cuál se refería, si te lo pudiera decir. Vale, a ver si se puede manifestar y bueno. A ver, ahí tengo puesta por si acaso le dan... Vale, mientras te voy leyendo otra. Nos va diciendo Sergio qué beneficios trae ocultar las columnas originales de las tablas de hechos. Sí, mira, por un lado, no utilizarlas, es decir, recuerda cuando empezamos a ver aquí. Recuerda cuando vimos esto, es decir, cuando tú... Espera, vamos a hacer una cosa. Uy, perdón. Ahora sí, se me fue un segundín. Quise... A ver, vísteme despacio. Aquí. Mira, cuando tú no ocultas las columnas, tienes varias cosas. Primero, que la puedes arrastrar al gráfico. Eso, ahí hay unas opciones que se activan que atentan contra la seguridad. Si tú lo que quieres es el valor agregado, no quieres ver detalle. Y eso es algo que en la visualización lo ves. Luego, escribir esto en una expresión complica mucho la expresión. Fíjate que cuando tú te creas la medida base, a partir de ahí la puedes reutilizar. Que también podías saberte que fue lo que hicimos, creado una variable para trabajar con ella. Pero además, que no tiene nada que ver con DAX. Los algoritmos de Machine Learning solo miran las columnas visibles. Y entonces, si tú tienes las columnas base, las columnas de cálculo, las originales visibles, los algoritmos las van a tener en cuenta. Y lo que es importante en tu negocio es ese cálculo que has preparado con DAX. Por eso es importante tener esas columnas ocultas, por todas estas razones, ¿vale? Sí que es importante. ¿Alguna otra, José? Sí, Alejandro, acabas de hacer referencia a un comentario que acabas de hacer, que poner una columna en vez de una medida atenta contra la seguridad, que sí podías explicarlo.
Sí, mira, te lo explico. Estas son de las cosas que es mejor hacer. Mira, voy a mostrar, a activar la columna cantidad. Mira, ¿ves? La voy a poner aquí que se vea la columna cantidad. Pero claro, para que se vea bien el efecto, voy a activar aquí también la fecha y el precio. Un segundito. Vale, ya está. Mira. Todos los ejemplos que vimos están aquí en el libro, que yo lo voy a compartir. Un segundín. Vale. A ver. Venga. Vale, pues la columna cantidad la tengo en ventas. Arrastro mi columna cantidad. Y esta no quiere. Ahí. ¿Ves? En este caso, la columna cantidad, imagínate que la vayas a analizar por cualquier cosa, por educación. ¿Vale? Ahí tienes la columna cantidad. Y voy a hacer lo mismo, pero con la medida total cantidad, que es la que hace la suma, para que veas. Por educación también. Lógicamente es el mismo gráfico, ¿vale? El resultado es el mismo. Son las mismas columnas y se ve lo mismo. En el primer caso he utilizado la columna. Fíjate que al utilizar la columna, realmente lo que está haciendo Power BI es aplicando el agregado, igualito que si estuvieras en la tabla dinámica de Excel, está aplicando el agregado y está utilizando Zoom. En el otro caso, total cantidad es una medida que lo que te está aplicando es ese Zoom de la columna cantidad de la tabla ventas. La diferencia en seguridad está aquí. Cuando te vas al gráfico, te aparece, no, espérate, aquí, mostrar puntos de datos como tabla. Mostrar puntos de datos como tabla, ¿qué ocurre? Que entonces tú tienes en una columna, en un gráfico donde solamente tú querías saber las cantidades vendidas por el tipo de educación, mira, se te coló la fecha. Ahora imagínate que tú tengas muchos datos ahí. Si tú estás mostrando el valor agregado es porque lo quieres agregado. Si tú lo quieres en detalle, tú controlas el detalle por la opción de obtención de detalle que tiene Power BI. Fíjate que en el otro gráfico, tú haces clic derecho y esa opción no aparece. Es decir, se encarga de decir, esto es una medida, por tanto el valor se quiere agregado y no lo voy a dejar ver en detalle hasta que no utilices una opción de obtención de detalles, que son estas que se definen a partir de la visualización. Genial, genial, Ana. Tenemos más preguntas, pero bueno, lamentablemente estamos fuera de tiempo ya. Vale. Tomamos notas de algunas de ellas, las que podamos, pues las vamos respondiendo a través del chat. Sí, bueno. yo de todas maneras, yo voy a estar ahora en el chat, así que cualquier cosa me podéis contactar para poder dar paso al siguiente ponente, que va a ser Francisco Muyor, que nos va a contar Power Query Online muy por delante ya desde el desktop en desarrollo, y eso va a ocurrir a las 5, a las 17 hora peninsular española, ¿vale? Así que me quedo por el chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Estoy muy contenta de que hayamos ya empezado la fiesta y gracias a todos por sus preguntas. Gracias, José, Cintia, Miguel, por ayudarme en la moderación. Así que... Excelente. Las palabras de felicitación en el chat se suceden continuamente, así que muchísimas felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy bien, paramos la grabación aquí y bueno, yo os dejo, me voy a la sala 3, que está la gente esperando. Venga. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias. Gracias. Sí. Yo me voy con José yo también, ¿eh?